¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. En esta ocasión veremos el tercer y último juego basado en la primera saga de los Power Rangers. Este se llama Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Y este juego salió en 1995, publicado por Bandai, por supuesto. Y ahora que nos tiene preparado este juego, pues vamos a averiguarlo. Historia. Bueno, la historia inicia con el Zord que elige para luchar. Cuando se forma el Megazord, el Ranger sobrante se enoja tanto que batalla contra ti, y al vencerle los demás Zord se vengarán y los villanos de la serie también te persiguen para destruirte. Además debes enfrentarte a tu demonio interno para acabar con las dudas que te detienen. Y al salir triunfante de tantas batallas te enfrentarás a Lord Zedd, que planea usar su Zord para acabar con todos. Aunque ya no es necesario, considerando que él es tan grande como un Megazord. Pero en fin, cuando lo derrotas aparece Van Us acabando con Zedd y viene a vengarse por lo que le hicimos en el juego anterior. ¡Qué carajo! Pero al final pierde otra vez y todos son felices nuevamente. No se creyeron nada de lo que dije, ¿verdad? Este juego no consiste en leer texto, es solo pelear y ya. Diseño. Como el título lo indica, este juego de pelea consiste en las batallas libradas por los Megazord de la primera generación contra algunos jefes. Uno que ni me acuerdo quiénes son. Cada villano tiene su propio escenario, aunque los Zord batallan dentro del centro de mando. Ciertamente todos estos escenarios se ven muy definidos y detallados, en especial este lugar que parece Las Vegas, con gente caminando por ahí. Créeme, si yo viese dos robots gigantescos batallando al frente mío con gran posibilidad de que me aplasten, lo último que pensaría sería ir a un centro comercial a ver películas o comprar zapatos. Solo iría a jugar hockey. Cuando inicia el juego te dan la opción de elegir entre el Thunder Megazord y el Mega Tigerzord, y de allí pelearás contra todos los demás personajes, y son 8 en total, más el final, y Van Us. Cuando acabas con los villanos verás esta increíble escena donde se ve la destrucción del enemigo, como en la serie. Cuando pierdes una batalla te darán Game Over, y al continuar te dan la opción de elegir nuevamente con cuál Zord quieres continuar. En modo batalla puedes pelear contra todos los personajes además de los dos primeros. Están el Ninja Megazord, el Shogun Megazord, Lip Syncer, Silverhorns, Goldar, Lord Zedd y el personaje oculto Van Us. Cada uno de estos personajes tiene su propio atributo que le diferencia mucho de los demás. Por ejemplo, el Ninja Megazord tiene más agilidad, el Shogun Megazord tiene un poderoso ataque, pero su velocidad apesta bastante. Lip Syncer, que tiene mejor salto, Silverhorns tiene un rango de ataque más largo e Van Us es el único que puede volar, y no puede defenderse. Y el Tiger Megazord, que puede mostrarte el dedo y matarte con él. Y antes de iniciar una pelea puedes colocar el nivel de poder para tu personaje. Puede ser un debilucho o un motherfucking Zangief. Está este modo prueba, que es básicamente batallar contra todos los personajes varias veces hasta que pierdas alguna pelea. Cuando ganas recuperas un poco de energía y al final te muestran tu número de victorias. Sí, apesta. Tienes la opción de quitar la imagen de los personajes en la batalla y en vez de eso puedes ver el número de golpes que realices en un combo. Muy bien, ahora expliquemos el modo de batalla. Inicia batallando como en cualquier otro juego de pelea, con habilidades especiales, el 2D3 y todo eso. Pero hay algo que lo diferencia mucho, esta barra inferior que se mantiene cargando. Cada vez que llega al máximo y brilla, en ese momento si realiza alguna de las habilidades especiales, su poder se potenciará y podrá hacer más daño. Cada vez que haces esto la barra cambia de color, de azul a rosa, a verde y después se vuelve todo de rayos. En ese momento, cada vez que hagas una habilidad especial estará automáticamente potenciada, aunque esto dura poco, así que debe aprovecharlo. Y qué mejor forma de aprovecharlo que utilizar el poder máximo. Y causa daño masivo a tu oponente, y gasta completamente la barra inferior, así que tienes que empezar de nuevo. La música es extravagante, tiene el estilo rock de antes pero con un tono más acelerado para decorar la batalla, es muy genial. Los efectos de sonido están bien para un juego de pelea, aunque hay algunos efectos de sonido que se usan repetidamente, aunque son adecuados para la situación, así que está bien.
Controles. Los controles son estándar para este tipo de juego y pues son muy buenos. Te mueves normal hacia adelante y hacia atrás con las flechas, aceleras presionando en la misma dirección 2 veces y saltas con arriba. Los ataques son puño ligero con Y, golpe ligero con el arma con B, puño fuerte con X y golpe fuerte con el arma con A. Puedes encadenar tus golpes para generar combos y tumbar a tu oponente. Y las habilidades especiales son normales, media o adelante y algunos de los botones, media o atrás y algunos de los botones, y Z en la cruz y algunos de los botones. También puedes hacer esta ataque en picada con abajo y 2 botones a la vez. Y los poderes máximos se hacen con media U adelante 2 veces y cualquiera de los 2 botones correspondientes, sea puño o golpe con el arma. Lip Syncer, además de saltar 2 veces, puedes seguir saltando si presionas arriba justo después de hacer un ataque en el aire, y quedarte allá arriba hasta que la gorda cante. Aparte está el ataque especial del Mega Tiger Sword. Cuando estás pegado a tu oponente, haces una U adelante y Y o X y realizarás este super combo que causa bastante daño. También la teletransportación de Lord Zed, que es una U hacia atrás y dependiendo del botón que presiones será donde aparezcas. Y este ataque de teletransporte que es una cuasi media U adelante y X o Y. De vez en cuando habrán colisiones entre los personajes si intentan agarrarse al mismo tiempo, de 3 de 5. Entonces debes presionar hacia adelante rápidamente para llevarte a tu enemigo por delante. Como es de esperarse, los controles funcionan muy bien, aunque la verdad no recomiendo jugar con el Shogun Megazord porque el juego es muy lento, aunque tiene mucho ataque. Presentación. Este juego se ve simplemente asombroso, los colores son muy estéticos y el detalle de los personajes, en especial de los Sword, es muy reconocible. De verdad hicieron un espléndido trabajo al realizar este juego. Comparándolo con el modo de batalla del primer juego, este no tiene nada que envidiarle, ya que se tomó ese concepto y se mejoró potencialmente. Si cuando pensabas que no podías sacarle más dinero a los Megazord, nace este juego. Además, ese show de luces cuando acaba con tu oponente parece que fuera convulsiones o algo. Demasiado brillante. ¿Y saben qué? Me encanta. Trucos. Cuando estés en el modo versus, colócate sobre cualquier personaje y presiona X, Y y Start. Entonces lucharás con Ivan Us. Ahora puedes entretenerte todo lo que quieras lanzándole rayos a tu oponente sin que ellos te puedan alcanzar. Y si quieres pelear contra la máquina en modo versus, simplemente presiona Select en el segundo control, si no tienes con quién luchar, como yo. Este no es un truco en sí, pero es simplemente por mencionarlo. Lo bueno. Nuevamente Bandai ha logrado crear otro juego emocionante que alegra de seguro a todos los que aman la serie, esta vez expandiéndose a lo que se robaban las cámaras al final de cada capítulo, los robots legendarios. Permitirnos manejarlos a voluntad con más estilo que nunca hace que este juego pase a la historia, como un juego de batalla muy entretenido y extravagante, y lo más importante en estos juegos es el valor de rejugabilidad, para seguir jugando con tus amigos, y este juego de verdad tiene un valor muy alto para mí. Además, de entre todos mi favorito es el Mega Tiger Sword, es el más balanceado y tiene muy buenas habilidades. ¿Y saben? Hubiese sido genial que crearan otro juego con más luchadores, escenarios y modo de batalla, y lo hubiesen llamado de forma original como, no sé, Super Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition 2 Turbo The New Challengers. Lo malo. Primero que todo, el Shogun Megazord es aburrido. Puede que sea más grande y teso y que no le afecte el super combo del Mega Tiger Sword y que tenga buena defensa, pero aún así es muy molesto tener que andar de un lado de la pantalla al otro. Y a todos se le olvidó Alpha. Sí, el pobre robot no recibió amor en ninguno de estos juegos, al menos con que hubiese aparecido su imagen en algún lado, o al menos en los agradecimientos por andar diciendo a cada rato. Bueno, aunque al final para lo único que servía era para transportar a los Rangers y nada más. Y al menos un final más entretenido o algo, simplemente que te digan more phenomenal es tan inútil como que te digan eres un super jugador. Y eso es todo, no encuentro ningún otro problema con el juego. Conclusión. Hasta aquí llega el especial dedicado a los seres que nos divertían y alegraban todas las tardes al luchar contra los malvados que aspiraban a la conquista del mundo. Aquellos que poseían el poder de las bestias ancestrales y que aunque no sean más que un recuerdo, ese recuerdo se va haciendo más puro y simplemente mejora con el tiempo. Por todo lo que tiene este juego, le daré 9 truenos de 10. Espero que les haya gustado el sexto capítulo de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbase si les gustó y para la próxima. ¿Recuerdan estos marcianos? Pasen muy buen tiempo con sus amigos y hasta la otra. Hey, no se olvide ver el capítulo anterior y también darle pulgar arriba, favoritos y suscribirse para más videos. Ay, ya que están en eso, chequen estos canales, son asombrosos.